Muy buenos días, estimados jóvenes. Un gusto volverlos a ver en nuestra quinta clase del curso de psicología. El que les habla, el psicólogo Abel Soto Albornoz, se muestra súper contento de trabajar con cada uno de ustedes, esperando que se encuentren bien de salud en unión de toda su familia. El tema de hoy se trata acerca del desarrollo humano. Vamos a hacerlo una definición del desarrollo humano. Al desarrollo humano lo vamos a definir como aquellos cambios, esos cambios cuantitativos como también cualitativos. Cuando nosotros nos referimos a los cambios cuantitativos, nos vamos a referir al cambio en cantidad. En este caso hablamos de la edad, el cambio en la edad, el cambio en la talla, el cambio en el peso. Y si nosotros hablamos de cambios cualitativos, vamos a hablar de aquellos cambios psicológicos que se va a producir desde la concepción hasta la senectud, ¿no? Entonces, esos cambios, ¿cuáles son? Por ejemplo, el comportamiento de un niño va a ser diferente al comportamiento de un adulto. Entonces, esos cambios se llaman cualitativos y en general nosotros los llamaremos edad mental del ser humano. Esos cambios nos dice también que se producen durante nuestra vida, definitivamente, condicionados por diversos factores. Uno de los factores son biológicos y sociales. Cambios que generalmente constituyen el proceso de formación de nuestra personalidad. Esos cambios definitivamente van a generar o van a ser parte de nuestro proceso de formación de nuestra personalidad. Vamos a ver aquí lo que estamos explicando de sus cambios cualitativos. Nos va a referir, es una modificación en la clase, la estructura o la organización. El otro, los cambios cuantitativos, es la variación en número o en cantidad. Hemos referido eso como el aumento de estatura. Hemos dicho también peso, vocabulario, riqueza de vocabulario, entre otros aspectos más. Vamos a ver las etapas. Estas etapas nosotros las vamos a definir en tres etapas. Una primera etapa vamos a llamar una etapa, vamos a conocerlo por ejemplo, una etapa o un periodo prenatal, ¿ya? Es decir, antes del nacimiento. Toda esta etapa va a ser durante la gestación. Y una etapa cortísima, pero a su vez también muy sacrificada, es la segunda etapa llamada la etapa perinatal. Y la tercera etapa, la etapa postnatal. Y vamos a ir descubriendo cada una de ellas. La perinatal o la prenatal, acá nos va a referir, es el inicio del desarrollo humano. ¿Ocurre con qué? Esto es fundamental. Va a ocurrir con la concepción o si no también llamado fecundación. Proceso durante el cual se va a unir el gameto masculino, es decir, el espermatozoide, con un gameto femenino que comúnmente nosotros lo vamos a conocer como el óvulo, o si no también ovocito, ¿no? Como el óvulo. A la unión entonces del espermatozoide con el óvulo, a partir de allí se va a dar la fecundación. Y desde el momento de la fecundación inicia la vida humana. Por este lado vamos a ver que en el periodo prenatal vamos a tener tres subetapas o subperiodos que se llaman la preembrionaria, que se refiere o que ocurre mayormente desde la fecundación hasta la tercera semana de gestación. Recuerda, ocurre desde la fecundación hasta la tercera semana de gestación. En este periodo preembrionario van a ocurrir la presencia de capas que este feto o este huevo cigoto van a formarse capitas. Las famosas capas son el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. Esas capas son muy fundamentales que nosotros debemos de conocer, que se van a presenciar en el preembrionario. En el ectodermo, a partir del ectodermo, ¿qué es lo que se va a desprender? Se van a desprender, por ejemplo, las uñas, el cabello, los dientes. Esos pequeños aspectos de nuestro cuerpo van a ir desprendiéndose
del periodo preembrionario, ¿no? El periodo preembrionario. Ahora, pero solamente se va a desprender las uñas, el cabello, solamente se va a desprender todo ello, o también habrá otros aspectos que se van a desprender. Ustedes tienen en su módulo o en su libro fundamental en la página 19, ¿sí? Aquí ustedes pueden ver de qué cosa es lo que se va a dar origen a partir de este embrionario. Hemos dicho piel, uñas, cabellos, los dientes, ojo, los órganos sensoriales y también el sistema nervioso. Entonces en este preembrionario se desprenden allí lo mencionado, se desprenden todo esto. En esta capa llamado ectodermo. También existe otra capa llamado el endodermo. Este endodermo nos va a dar origen aquí al aparato digestivo, al hígado, al páncreas y al sistema respiratorio. Repetimos esta parte. A partir del endodermo nos va a dar origen al aparato digestivo, al hígado, al páncreas y al sistema respiratorio. Y una tercera capa llamado mesodermo. Este mesodermo va a dar origen sobre todo a los músculos. Nos va a dar origen a los músculos, el esqueleto y el aparato circulatorio. ¿Ya? También quiero mencionar que este periodo preembrionario, también es conocido como germinal. ¿Ya? Etapa germinal. Por este lado vamos a ver al embrionario, la otra subetapa del periodo prenatal. ¿Qué ocurre en el embrionario? Nos dice se da desde la tercera semana de gestación hasta el final de la octava semana. ¿Qué ocurre en este periodo embrionario? Recuerden que ya si hablamos nosotros desde la tercera semana, estamos casi ya hasta el segundo mes de gestación. Aquí sobre todo el embrión ya está constituido por todos los diversos órganos que hemos mencionado en la etapa preembrionaria, ¿no? Todo lo que hemos mencionado aquí en la etapa preembrionaria. Aquí, lo que ha ocurrido aquí, bueno, esto se va a ir desarrollando en el periodo embrionario, se va a ir desarrollándose. Bueno, los músculos tratarán de optar una forma, los huesos también tratarán de optar una forma, porque definitivamente no son huesos, son cartílagos o músculos que inicialmente se van a formar en el ser humano. El sistema nervioso de igual forma, los órganos digestivos también se van a ir optando alguna forma en este periodo embrionario. Aquí lo que vamos a hacer mención de algo muy importante es que en esta etapa se va a producir la organogénesis y la gastrulación. Estas situaciones que ocurren en esta etapa mayormente se da una explicación en lo que es las divisiones celulares, ¿no? La división celular, el desarrollo de los órganos, esos cambios que va a ir evolucionándose de poco a poco. A esos aspectos nos referimos en esta etapa embrionaria. Y finalmente vamos a hablar de una etapa fetal. ¿Qué es la etapa fetal? Sobre todo, ¿se da desde cuándo? Se da desde la 9ª semana hasta el nacimiento. 9ª semana hasta el nacimiento. En esta etapa mayormente lo que se hace es una psicoprofilaxis. ¿Y qué es una psicoprofilaxis? Una psicoprofilaxis hace referencia a unas estimulaciones tempranas que se van a realizar en una futura madre para evitar problemas durante el parto. Es más, también contribuimos con la estimulación a que este menor pueda ir desarrollándose tanto en lo físico como también en lo psicológico, vaya a ir desarrollándose desde el momento de la gestación, ¿no? Entonces esta etapa fetal es fundamental, lo que es la famosa psicoprofilaxis. Por aquí vamos a ir viendo el periodo perinatal. Aquí hemos dicho que este periodo perinatal es cortísimo, ¿no? Es cortísimo, pero van a ocurrir etapas.
y la primera se llama, valga la redundancia, primera etapa de labor. ¿Qué sucede aquí en la primera etapa de labor? Acá es fundamental, de forma resumida podemos decir que aquí sobre todo se dan las primeras contracciones uterinas. Acá están las primeras contracciones uterinas hasta que el cuello uterino esté dilatado por completo. Dura aproximadamente de 10 a 12 horas. En las primerizas dura aproximadamente hasta 20 horas, ¿no? Esas son las contracciones que va a ocurrir en este periodo perinatal. Luego tenemos la segunda etapa de labor, que vendría a ser el nacimiento del bebé, ¿no? Aquí ya una vez que haya completado las dilataciones, aquí se va a producir el nacimiento del bebé. En esta etapa la mamá empuja activamente al bebé ¿hacia dónde? Hacia afuera, activa hacia afuera. Y lo último vendría a ser la tercera etapa de labor, que consiste en expulsión ¿de qué? De la, de la placenta. Consiste en la expulsión de la placenta, la cual puede ser inmediata o tomar hasta inclusive 30 minutos, ¿no? Es importante esta expulsión porque si no, más adelante estas madres van a tener complicaciones. Ahora vamos a ver ya el periodo postnatal, es decir, después del nacimiento, ¿no? Después del nacimiento ocurren otras actitudes, otras actividades que el ser humano va a ir desarrollando de acuerdo a cómo va pasando el tiempo. Primero vamos a ver a la infancia, que va a abarcar desde los 0 años hasta los 6 años, ¿no? De 0 hasta los 6 años. Pero esta primera infancia no queda allí, lo vamos a dividir en dos infancias. Una primera infancia de 0 a 3 años y una segunda infancia que va de los 3 a 6 años. Vamos a clasificarlo de esa manera. Por aquí, una primera infancia de 0 a 3 años. Aquí sobre todo vamos a hablar acerca del neonato. Hablamos del neonato. Este neonato es hasta un mes de nacido y es un tiempo de transición entre la vida intrauterina, en donde el sujeto depende totalmente de la madre, y luego más adelante también van a ir optando algunas acciones de manera muy independiente. Muy independiente. Este neonato sobre todo este neonato va a presenciar reflejos. Los reflejos que nosotros tenemos aquí un listado de reflejos. Succión. Succión, el primer reflejo se llama succión, que consiste en ¿qué? La succión consiste en tocar la mejilla del bebé. ¿Ya? Consiste en tocar la mejilla del bebé. El darwiniano, lo que se va a hacer a través de este reflejo es tocar la palma de las manos. La palma de las manos. Natación consiste en colocar al bebé boca abajo. Tónico del cuello consiste en sostener al bebé sobre nuestras espaldas. Moro vendría a ser, consiste o es la exaltación del bebé ante la presencia de un ruido fuerte. Babinski, lo contrario de darwiniano. Aquí vamos a hablar que Babinski es tocar la planta de los pies. Caminar, sostener al bebé de las axilas para poner en contacto con la superficie plana del suelo. Ubicación consiste también en ubicar o poner al bebé de los talones sobre la superficie plana. Búsqueda significa tocar o girar la cabeza con la intención de buscar el pezón de mamá. Deglución consiste en hacer atragantar unas gotitas de agua al bebé con la finalidad de evitar la asfixia. Lo que se hace es preparar al bebé para más adelante no tenga estas dificultades con la asfixia. Muy bien. Por aquí vamos a ir viendo el desarrollo cognitivo de la primera infancia. Aquí lo importante es que son aquellos que permiten la obtención de información del entorno. Estos procesos involucran el proceso de sentir, percibir, recordar, pensar e imaginar. En cuanto al desarrollo de su lenguaje, se han planteado algunas teorías que lo explican la aparición de este lenguaje.
Nos dicen que el lenguaje puede ser o que se ha dado por imitación. Bueno, eso es una explicación que se da por imitación. Significa que el bebé va a reproducir aquellas conductas hechas por un modelo, en este caso aquellas conductas realizadas por los padres o por los hermanos. Bueno, luego también la otra nos explican que se va a dar por medio del reforzamiento. Nosotros como padres siempre solemos decir, ¿no? A ver, repite la palabra naranja. Y ellos, en su afán de tratar de hablar la palabra naranja, dirán, pues, por ejemplo, nanaja, ¿no? Entonces, pero nosotros vamos a ir reforzando esas conductas y cada vez que se va reforzando las conductas, el menor va a ir aprendiendo y va a ir moldeando también su lenguaje como su conducta. Estructuras innatas, aquí vamos a ser muy relevantes al mencionar a Chomsky, quien plantea la existencia de las estructuras innatas. Quiere decir que son base para el aprendizaje del lenguaje. Entonces, muchas veces Chomsky nos refiere que hay algunas estructuras que nosotros los seres humanos lo traemos desde el momento del nacimiento. Por este lado vamos a ir viendo su desarrollo afectivo. Aquí el infante establece su primer vínculo afectivo generalmente con quién? Generalmente con la madre, generalmente con la madre. El apego, una reacción típica en la madre y la conducta de acercamiento o seguimiento. Aquí en esta etapa, sobre todo nosotros vemos que este infante siempre va a estar dependiente de mamá. Ustedes se habrán notado, cuando un hermanito, por ejemplo, está jugando en la sala y observa que su mamá se está yendo a la tienda, lo primero que hace es dejar de jugar e irse tras de la mamá, ¿no? Entonces, eso ocurre en muchas ocasiones. El desarrollo físico-motor. Aquí vamos a tener dos tipos de desarrollo. Un desarrollo cefalocaudal, que significa que nosotros primero desarrollamos de manera muy secuencial desde arriba hacia abajo. En este caso, cuando hablamos de cefalocaudal, primero desarrollamos lo que es la cabeza, luego el tronco y luego las extremidades, ¿no? Eso es lo que ocurre. Normalmente a un bebé, bueno, se le tiene cargado, luego se le trata de poner en posición vertical, pero lo primero que tiene que lograr este bebé es la posición de la cabeza. Luego también manejar la estabilidad del tronco y finalmente las extremidades. A eso se refiere el desarrollo cefalo-caudal. El segundo desarrollo, que es el desarrollo próximo distal, aquí ya va a ser un poco más específico. Desarrolla o controla el movimiento de los brazos en general. Luego va a controlar la mano, ¿sí? toda la muñeca, y finalmente termina controlando o realizando un movimiento de los dedos. Todo el brazo, la mano, es decir, la muñeca, y finalmente los dedos. Bien, es un desarrollo próximo distal. Desarrollo próximo distal. Por aquí vamos a ver los principales logros del desarrollo motor en esta primera infancia. ¿Cuáles son los logros que se tienen? Bueno, pues aquí vamos a empezar a primer año y medio, hasta primer año y medio, que es lo que se ha logrado. Aquí ya este infante camina solo, inclusive también se sienta solo en una silla bajita, se sienta solo, ¿no? A los 2 años van a correr bastante bien, comen solo con cucharadas, ¿ya? Corren bastante bien, pero comen solo con la cuchara. Y a los 3 años suben y bajan las escaleras con fluidez. Prefieren correr antes de andar, ¿no? Aquí ya los infantes empiezan a correr. El comportamiento típico es que ellos siempre van a correr. En el desarrollo social, aquí se va a dar la aparición del lenguaje en el infante, que le permite un intercambio y comunicación con los demás. Gracias al lenguaje se logra el intercambio de roles inclusive. La imitación en esta etapa es el más fundamental mecanismo de aprendizaje. Toda cosa van a aprender visualizando, imitando, ¿ya? Imitando.
Entonces, por ello es importante que aquellas conductas que nosotros deseamos que sean muy duraderas, como un buen comportamiento dentro de la casa, afuera, nosotros los padres tenemos que brindarle una conducta adecuada, un comportamiento adecuado. Por eso juega un papel muy importante el estilo de vida dentro de la casa. Ahora vamos a ver una segunda infancia. En esta segunda infancia se va a dar desde los 3 hasta los 6 años. Aquí en esta etapa el infante ya sabe caminar y hablar muy bien también, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver, ¿qué es lo que se va a presenciar en esta segunda infancia con respecto a las sensaciones? Las sensaciones de su oído, en este caso de su oído, se van a ir perfeccionando. Ya pueden distinguir inclusive ruidos de los sonidos. Incluso ya pueden apreciar la música. Mientras que en la primera infancia cualquier sonido lo emitían, para ellos era novedoso. Aquí no. Aquí ya van a poder apreciar la música. Es decir, hay una tendencia de poder apreciar lo que son las melodías. Luego en la motricidad mejora lo que es la precisión del movimiento de sus manos y sus pies. Claro, aquí se caían, sí, pero aquí ya disminuye, ya es poco, es mínimo las caídas que van a tener. En su pensamiento, al término de los 5 años, su vocabulario ha aumentado enormemente con relación a los primeros años, definitivamente, ¿no? Muchas veces inclusive se vuelven más habladores todavía. Por aquí vamos a ver con respecto a su desarrollo cognitivo. Se va a caracterizar porque, sobre todo sobre esta partecita, se caracterizan porque en una segunda infancia son egocéntricos y el animismo. Aquí va a predominar también la fantasía. O sea, ellos siempre van a decir primero soy yo, segundo soy yo y tercero soy yo. El animismo. Ellos difícil van a estar tristes, siempre están alegres y sobre todo son fantasiosos. En esta etapa usted va a observar, por ejemplo, que los menores tienden a tener sus personajes favoritos como por ejemplo el Spider-Man, el Batman, el Hulk, ¿no? Entre otros personajes. Para ellos es fundamental. ¿Qué es lo que hacen, por ejemplo? Lo que van a hacer es amarrarse una toalla sobre la espalda y van a asumir que es Spider-Man, ¿no? O el hombre araña. Entonces así, su fantasía es bastante fuerte. Inclusive en casa van a tratar de armar casas, van a tratar de desarmar toda la cómoda con la finalidad de establecer un juego, ¿ya? El juego aquí es fundamental que lo capte muy bien. Su juego es simbólico, ¿ya? Es simbólico. ¿Qué quiere decir? Que en este juego aquí ya hay un poco de significancia. Tiene mayor significado. Mientras que en la primera infancia no. En la primera infancia esta persona, si tú le das un carrito con una pita, lo que va a hacer es, lo va a jalar. Bueno, no le va a interesar si está girando las ruedas de la llanta, no le interesa. Pero en la segunda infancia sí se da cuenta. Le amarras una pita y se va a dar cuenta que sí necesita que este carro gire, ¿ya? En caso de las mujercitas, igual, ¿no? En la primera infancia le das una muñeca, lo que va a hacer, ¿qué cosa es? Arrancar esa muñeca, romperlas, ¿sí? Destrozarlas. Pero en la segunda infancia ya no. Van a empezar a peinarlas, van a empezar a poner su ropita y entre otras actividades más. El lenguaje hablado funciona como regulador de su comportamiento. En la primera infancia, cuando tú le llamas la atención, muchas veces no te hacen caso, pero aquí en la segunda infancia sí ya te pueden hacer caso. El desarrollo afectivo, aquí según Wallon, se produce una crisis de personalidad. ¿Cómo qué? Como una necesidad de afirmarse imponiendo su punto de vista. Luego buscan captar las miradas y agradar a través de gestos y actitudes, ¿no? Probablemente, por ejemplo, lo más clásico es que él se vista de negritos y te diga, mírame, mira lo que hago. O quiere hacerse pasar como un gimnasta, realiza un salto pensando que para él eso es algo imposible que usted lo va a realizar. Entonces
Ellos tratan de captar las miradas en este desarrollo afectivo. Y ya, recuerde que esta partecita es muy importante que tengan en consideración una crisis de personalidad. En el desarrollo físico, por acá, comienza a controlar sus esfínteres, mejora la motricidad fina y gruesa, diferencia lo que es la lateralización, ¿no? Ya los pequeños ya avisan, ya pueden ir solos al baño, no hay necesidad de que los adultos los acompañen. En el desarrollo social aprenden a diferenciar ya lo bueno de lo malo, aprenden a compartir cosas también. Comportamiento moral está determinado por el afán de recompensa o el miedo o castigo. Aquí ya se dan cuenta. Si realizan una conducta inadecuada, lo están asociando con un castigo. Si realizan una conducta positiva, están asociando con una recompensa. Entonces aquí en la segunda infancia se evidencia eso, ¿no? Ya saben de lo que es una conducta buena y una conducta mala. Muy bien. Por aquí vamos a pasar con respecto a la niñez. En esta etapa se abarca desde los 6 a 12 años, de 6 a 12 años. Y vamos a ver, sobre todo, al igual que las etapas anteriores, primero su desarrollo cognitivo. Su pensamiento, en esta etapa de la niñez, su pensamiento ya es lógico. Aquí, este pensamiento, sobre todo, se caracteriza por la presencia de todo esto lo que está aquí. Es decir, tienen clasificación, seriación, su pensamiento ya es reversible, tienen noción de conservación, fantasía es controlada por el pensamiento, orienta su actividad con criterio de contabilidad, se desarrolla también el proceso de formación de conceptos. La primera, clasificación. Si al niño le das unas canicas de diversos colores y le ordenas a que las separen por colores, el niño lo va a hacer, porque tiene esta capacidad cognitiva, que es la clasificación. Aquí en la seriación, si tú le dices al niño una secuencia lógica, lo va a hacer. 2, 4, 6, ¿qué número sigue? 8, lo puede realizar. El pensamiento es reversible, ya no es como en la primera y la segunda infancia, es irreversible. Si usted le dice, por ejemplo, Pedro es a María, como María es a Pedro, ellos saben. O si tú le dices al niño, 2 más 4 es 6, ¿y cuánto es 6 menos 4? El niño también sabe. Pensamiento reversible. Noción de conservación. Aquí, si un objeto que él lo está presenciando y lo vas a tapar con cualquier objeto, para él sigue existiendo, ¿no? Cualquier objeto que está bajo su percepción, bajo su sensación, para él sigue existiendo, mientras para la primera infancia no. Entonces, una vez que lo tapas, desaparece para una primera infancia. La fantasía es controlada por el pensamiento, definitivamente. No es como en la segunda infancia, que la fantasía es muy fuerte. Si nosotros hacemos una comparación entre una segunda infancia y la niñez, a una segunda infancia, si nosotros le vestimos de Batman o le vestimos de Hombre Araña y lo ponemos a un tercer piso, y si le decimos, a ver, lánzate, en la segunda infancia sí lo hace, porque está su fantasía. En la niñez le vestimos igual, le pedimos que se lance y ya no lo hace. ¿Por qué? Porque esa fantasía está controlada por el pensamiento. Está controlada por el pensamiento. Luego dice, orienta su actividad con criterio de contabilidad. A una primera o segunda infancia, si tú le mandas a comprar algo a la tienda, te trae el producto, pero más no el vuelto. Pero en un niño sí. Te trae el producto, te trae el vuelto. Se desarrolla también el proceso de formación de conceptos. Aquí, en la segunda infancia, te pueden formar palabras, ¿ya? Una palabra, pero en la niñez te forman oraciones. Esa es la diferencia entre estos dos. En la infancia te forma palabra, pero en la niñez te forman oraciones. Por este lado, su desarrollo efectivo, ¿cómo es de ellos? Desarrollo de los sentimientos interpersonales, claro, definitivamente, porque ya es una etapa de la escolaridad. Aquí ya están los famosos amigos,
ya hay selección de amistades. La noción de amistad está vinculada al hecho de vivir en el mismo barrio, jugar juntos con los vecinos, ¿no? Eso está vinculado allí. Luego también se tornan empáticos. En este caso, se tornan empáticos, toman el punto de vista de los demás. Bueno, en muchas ocasiones se ponen en lugar de su amiguito. Si se cae, los va y los levanta y los ayuda. Por eso se tornan empáticos. La expresión de los sentimientos es más abierta en niñas que los niños. Desarrollan además un autoconcepto. Bueno, ellos tratan de mencionar cuáles son sus cualidades inclusive. Para Erikson, la niñez está marcada por la contradicción entre la industriosidad frente a la inferioridad. En muchas ocasiones suele pasar, sobre todo en la etapa escolar, donde los niños suelen realizar comparaciones. Por ejemplo, mi papá tiene más dinero que el tuyo, mi papá tiene un carro mejor que el tuyo. Entonces, son comparaciones que ellos siempre van a realizar entre sus compañeritos. Y definitivamente, esto en algunas ocasiones va a causar daño, ¿no? Aislamiento social, problemas sociales, problemas interpersonales. Eso va a generarse. Muy bien, en el desarrollo físico, nosotros, tanto en su desarrollo físico como, vamos a ver por acá, desarrollo físico, aquí aumenta considerablemente la fuerza y hay mayor rigidez. Se sienten complacidos de someter a prueba su cuerpo y sus nuevas destrezas, ¿no? Si un niño te dice, tío, hermano, te hago una carrera, el niño te va a ganar, el niño te gana, ¿no? Porque ellos, su vida es correr, saltar, ¿no? Entonces te retan inclusive. En el caso de los niños, a diferencia de las niñas, ellos están ligados a la preferencia por el juego rudo. El niño tiene esa característica de tener un juego rudo. En cambio, las niñas no. Todavía no. Desarrollo social. El ingreso a la escuela enriquece las relaciones sociales entre sus compañeritos, entre los niños, ¿no? Asumen nuevos roles, ¿sí? Inclusive en la escuela hay policía escolar, brigadier, delegados. Entonces, aprenden a asumir nuevos roles. Aparecen nuevas normas también de convivencia, nuevos modelos de autoridad, en este caso van a ser sus profesores. Desarrollo del conocimiento social, desarrolla la capacidad de hacer conjeturas relativas a lo que otra persona está sintiendo, pensando, intentando realizarlo, ¿no? Entonces, aprenden a diferenciar. Si un compañero quiere realizar una conducta negativa, ellos aprenden ya a diferenciar. No vamos a realizar esto porque no me parece. Es algo malo. ¿Ven? Aprenden a hacer conjeturas también. Evolución del desarrollo moral heterónoma y la moral autónoma, ¿no? Aquí se desarrollan estos dos tipos de moral, heterónoma y la autónoma. Aparece el juego, sí. El juego es un poco más reglado en esta situación. ¿Ya? Aquí en esta etapa el juego es reglado, tiene reglas, tiene secuencias, tiene orden. ¿Correcto? Entonces, todo esto es nuestra primera clase, jóvenes. Nuestra primera clase hasta aquí, lo que es la niñez. ¿Ve? Hemos visto la etapa prenatal, perinatal, la postnatal, que estamos viendo hasta la niñez. Esta primera fase es hasta la niñez. Y en una segunda fase vamos a hablar acerca de lo que es ya la adolescencia, la juventud, la senectud. Bien, entonces esperando que haya sido de mucho provecho este tema, con esto estaríamos terminando nuestra primera sesión del desarrollo humano. Muchísimas gracias.